El martes 7 de abril, en el sur del Líbano, un convoy logístico de soldados españoles de la ONU se cruzó con una patrulla israelí. Los soldados israelíes paran el convoy, piden documentación, revisan los vehículos, hasta aquí incómodo pero salvable. Y entonces un soldado israelí, en palabras de la propia ministra de Defensa española, cogió a un suboficial español con una violencia evidente y lo metió en un vehículo. Se lo llevan a una aldea cercana y lo mantienen retenido durante casi una hora. Y solo lo soltaron cuando España montó un pollo diplomático. Eso es detener a un militar español en misión de paz de Naciones Unidas, con violencia física, en territorio libanés sin ningún tipo de motivo legal. Hoy vamos a hablar de por qué hay soldados españoles en el Líbano, qué es la FINUL y qué pinta allí España, quién tiene derecho a detener a quién en ese territorio y de las dos respuestas políticas que ha habido en España, tanto del gobierno como de la oposición. Pero vamos a empezar por el principio, los hechos. La FINUL, que en España es la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para el Líbano, tiene desplegados en el sur del país a unos 10.000 cascos azules de diferentes nacionalidades. España aporta alrededor de 650 militares, la mayoría en la base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayún. El 7 de abril, un convoy logístico español tenía una misión: llevar comida y material a los soldados indonesios de la misión. Los indonesios estaban en posiciones muy adelantadas, justo en la línea fronteriza entre el Líbano e Israel, lo que se llama la Blue Line. En el camino de vuelta, una patrulla israelí paró el convoy, pidieron documentación y revisaron los vehículos. Hasta ahí, tal como he dicho, el asunto ya pinta un poco raro, porque se supone que es la fuerza de paz la que anda fiscalizando la situación ahí, no los israelíes. Pero oye, hasta puede entenderse que en una zona de conflicto haya controles. El problema es que un soldado israelí, según las propias palabras del suboficial transmitidas a la ministra de Defensa, cogió al suboficial en los términos españoles, no los latinoamericanos, y lo metió en un vehículo con violencia evidente. Después, tal como ya hemos dicho, lo trasladaron a esta aldea en la que le retuvieron durante una hora. El comandante de la misión FINUL, el general italiano Diodato Abagnara, se puso a hacer sus gestiones diplomáticas y, entre tanto, obviamente, España protestó formalmente ante la ONU y ante Israel. El resultado, y tras casi una hora de detención, liberaron al suboficial. Eso es lo que pasó. Vamos a ver, decir que esto es una confusión o un malentendido es tener los huevos muy grandes. Esto es detener a un militar de una misión de paz internacional con violencia y en un territorio que Israel ocupa provisionalmente pero que no es suyo legalmente. Ahora, para entender bien cómo pudo llegar a pasar esto, hay que entender un poquito más cómo funciona el Líbano y por qué Israel está ahora mismo invadiéndolo. Veréis, el Líbano es un país bastante peculiar, no es un estado fuerte y homogéneo como podrías imaginarte de un país en Occidente. Es un país construido sobre un equilibrio muy frágil entre religiones y comunidades. Durante años fue colonia de Francia y cuando se independizaron en 1943 lo hicieron con un sistema político diseñado para repartir el poder entre grupos religiosos, como cristianos, suníes y chiíes. Os hacéis una idea, más o menos. Sobre el papel suena muy bien. En la práctica, eso significa que el país nunca ha tenido un control central fuerte de verdad. Cada comunidad tiene su cuota de poder, sus intereses y muchas veces sus propias milicias. Aquí es donde veréis que los ataques y las invasiones entre el Líbano e Israel es algo así como las películas de Fast and Furious. Ya no sé ni por qué entrega van. Si os diré que empieza en los años 70 con una guerra civil que dura más de una década. Ahí es donde entra en juego Israel, con la operación Litani para atacar bases de la Organización para la Libertad de Palestina, o la OLP. Estaban usando el Líbano como posición para atacarles. Y no quedó en esto el incidente. Israel también invadió el sur del Líbano en 1982 para repetir este objetivo de cargarse a la OLP. Claro, cada vez que entras en un país como es el Líbano, con un estado débil, lleno de facciones, pues no estabilizas nada. Lo que haces es abrir la caja de Pandora. Porque de esta invasión nació Hezbollah, que surge como milicia chií con un objetivo claro: expulsar a Israel del Líbano y resistir su presencia, por supuesto. Desde el principio contaron con el apoyo de Irán, que lo financia, lo entrena y lo convierte en su pieza clave en la región. Pero la cosa no es desde luego sencilla, porque Hezbollah no se queda en una simple milicia, se convierte en un ejército irregular, un partido político y un actor que controla parte real del territorio, o sea, un estado paralelo al propio Líbano. Israel se retira del sur en el año 2000, pero el problema no desaparece, porque Hezbollah sigue ahí, más fuerte, más armado y más legitimado dentro de su comunidad. O sea que Israel entra en el 78 y en el 82 para eliminar la OLP del Líbano, una organización algo más laica cuyo objetivo era liberar Palestina de la ocupación israelí y que estaba financiada por países árabes como Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Libia. Y cuando termina de hacerlo, acaba creando indirectamente Hezbollah, que hacía exactamente lo mismo, pero con un núcleo chií que pasa a ser financiado por Irán en vez de por los países árabes. Pero espérate, porque llegamos al 2006. Este año estalla una guerra entre Israel y Hezbollah. Israel vuelve a invadir el sur del Líbano. La guerra dura 34 días y deja miles de muertos, la mayoría civiles libaneses. Y diréis, pero cabrón, ¿cuántas veces tiene que invadir Israel el Líbano para que la ONU haga como que hace algo, aunque sea?
Pues no os preocupéis, porque hacer como que hace algo ya lo hizo tras la invasión del 78. Se creó la misión UNIFIL, o FINUL en español, que es la Fuerza Internacional de las Naciones Unidas en el Líbano. Esta fuerza tenía tres objetivos: confirmar que Israel se retiraba del Líbano, ayudar al gobierno libanés a recuperar el control de la zona y mantener la paz en la frontera. Todo muy bonito, ahora que la realidad es que el Líbano no tenía capacidad real para controlar el sur. Hezbollah acabaría ganando fuerza ahí, e Israel seguía entrando cuando consideraba que tenía que hacerlo. Así que la misión se queda en una especie de punto intermedio bastante incómodo, en el que solo se hacen patrullas, se montan puestos de observación y se pretende disuadir con su mera presencia. O sea, que están ahí para que los de Hezbollah se acojonen y no ataquen por temor a esta fuerza, y para que Israel no invada poniendo en riesgo a fuerzas de la ONU. Pero es que eran una misión muy pequeña y apenas llegaban a los 2000 soldados, sin poder real y muy dispersados. Eso cambia después de la guerra del 2006. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1701, que establece un alto el fuego y refuerza la FINUL, para evitar que haya más hostias. Bueno, ya he dicho que la cosa cambia, pero solo en el número de tropas, que pasan a ser de 2000 soldados a un máximo de 15.000, aunque acabarían estando siempre entre 10.000 y 12.000. Porque lo que es el objetivo de la misión es el mismo: acojonar a Hezbollah para que no ataque y poner escudos aliados para que Israel no invada. Aunque bueno, el resultado de lo que supusieron siguió siendo lo mismo, como ya sabéis. España decidió participar y envió contingentes a esta misión. De hecho, hay desplegados unos 650 soldados españoles desde entonces, que van rotando cada 6 meses. Son voluntarios, están allí por contrato y su labor es patrullar, apoyar a las autoridades libanesas y actuar como presencia disuasoria. Pero ya os imagináis que hay una realidad muy incómoda en todo esto, y es que FINUL no ha servido realmente para nada en estos años, porque no han podido evitar que Hezbollah se rearme ni que Israel entre cuando le ha dado la gana. Y desde que estalló la guerra en Irán y el conflicto en el sur del Líbano se ha recrudecido, los cascos azules pasan gran parte del día en los búnkers protegiéndose del intercambio de fuego. La propia ministra Robles admitió que la misión tiene una razón de ser muy simbólica. Y eso en cristiano significa que sirven más de escaparate que de cortafuegos real. Y que conste que no es que sean inútiles porque los soldados no sepan hacerla o con un canuto, ni muchísimo menos, sino porque se tratan de misiones de paz que existen solo porque el Líbano lo acepta e Israel lo tolera. Para la ONU no hay buenos ni malos, por lo que las fuerzas no pueden tomar partido. Es decir, no pueden desarmar a Hezbollah ni impedir que se rearme, pero tampoco pueden bloquear las operaciones israelíes. Solo pueden disparar en defensa propia, y a veces parece que ni eso. ¿Por qué no disparas? Porque aún no han disparado ellos. ¿Y cómo lo sabes? Si es un zoom, está cerca. ¡Es un cum! ¡Ahora sí que nos dispara! Es decir, que FINUL ve cosas pero no puede actuar, sabe que Hezbollah se está armando pero no puede quitarles las armas, además ve cómo Israel entra pero tampoco puede detenerlo. Es una misión para mantener la paz, pero no imponerla, y claro, mantener la paz cuando no hay paz es una cosa un poco gilipollesca. Con esto en mente, seguramente pienses que la ONU ahí opera más como un estorbo para Israel que como una disuasión para Hezbollah. No te va a faltar razón, la verdad. Israel ve a Hezbollah como una amenaza existencial en su frontera norte, financiada y armada por Irán. El problema es que Hezbollah opera desde territorio libanés, muchas veces mezclados con la propia población civil. Y cuando Israel responde, los muertos suelen ser civiles libaneses que poco tienen que ver con el asunto. La FINUL está en medio de todo esto, intentando que ningún bando se cruce la línea fronteriza, documentando violaciones de alto el fuego y siendo completamente incapaces de evitar que ambos bandos hagan lo que les salga de las pelotas cuando les salga de las pelotas. Y por eso, para Israel, lo de la FINUL podría empezar a parecer algo que no le aporta demasiado. Pensad en esto: ¿qué ha hecho Israel con Siria? Pues ha ocupado los Altos del Golán, que es una región siria estratégica para poder atacar Israel. El país hebreo es pequeñito y una zona elevada como esta da mucha capacidad para someterlo militarmente. Así que estos cogen y lo ocupan para usarlo de amortiguador y evitar que los sirios lo usen contra ellos. Visto esto, os imagináis que en el Líbano lo de la FINUL era algo que en un primer instante sonaba muy bien para Israel. Un amortiguador en el sur del país, ya que operan al sur de la Blue Line, precisamente creando ese espacio para que Hezbollah no se pueda meter y atacar. Pero entre que Hezbollah ataca desde cerca y a veces incluso desde el propio amortiguador, a Israel cada vez le parece que sirve para menos. No tienen como objetivo frenar el rearme de Hezbollah ni evitar sus despliegues y ataques. Por eso las operaciones de la FINUL le parecen un estorbo en ocasiones. Cuando quieren ellos llevar a cabo vigilancias, incursiones o ataques, FINUL está en medio. Por eso, esta operación que Israel está llevando a cabo parece que va encaminada a despoblar completamente la zona al sur del río Litani, con Israel avisando a los civiles de que se vayan al norte si no quieren sufrir los ataques. De esta manera, Hezbollah no podría ocultarse entre los civiles en esa zona, ya que lo que quedaría sería un tramo de tierra despoblado en el que como mucho quedarían las tropas de la FINUL, si es que se quedan. Lo que para ellos es bastante más efectivo que dejar que la FINUL siga observando a guerrilleros de Hezbollah entre los civiles sin hacer nada. Y escuchad, hay casos documentados de golpes israelíes a los propios cascos azules,
En el 96 atacaron una base en Caná, dejando a más de 100 civiles muertos que se refugiaban dentro. Dijeron que fue un error de cálculo. En 2006, durante la guerra, alcanzaron un puesto de observación matando a 4 observadores internacionales y dijeron que fue un accidente durante un combate activo. En 2015, cerca de la Blue Line, el cabo Francisco Javier Soria Toledo, un soldado español, murió durante un intercambio de fuego entre Israel y Hezbolá, en el que Israel usó artillería y uno de sus proyectiles impactó en una posición de la ONU, matando a Francisco. Y en 2023 y 2024, varias posiciones de la FINUL han sido alcanzadas también por fuego, dejando soldados heridos e instalaciones dañadas. Israel insiste en que no les apunta, pero que están atacando a Hezbolá en zonas donde también están ellos desplegados y que lo sienten mucho. Y a todos los afectados les quiero decir, lo sentimos profundamente. Estos son solo unos ejemplos de fuego recibido por estas fuerzas de parte de Israel. Y obviamente tú puedes creer la versión que quieras, pero aun en el caso de que quieras pensar que son accidentes, hay que partir de la base de que Israel entonces golpea zonas próximas a cascos azules y asume el riesgo de poder golpearles por error. Y que conste que sí, que Hezbolá también ha matado a cascos azules. Ha habido ataques directos, como emboscadas a convoys. Por ejemplo, en el 2022 hubo una en la que murió un soldado irlandés. Y fue el propio Líbano el que condenó a esos combatientes de Hezbolá. FINUL recibe de todos los lados, pero no ataca a nadie, ni aun con las reglas de enfrentamiento estipulando que puede responder al fuego. Esto demuestra que FINUL cada vez tiene menos relevancia, que igual que no pueden parar a Hezbolá, tampoco pueden parar a Israel. De nuevo, no porque sean unos inútiles, son gente súper preparada y muy profesional, sino porque se trata de misiones de paz que existen solo porque el Líbano lo acepta e Israel lo tolera. Para la ONU, ahí no hay ni buenos ni malos, así que sus fuerzas no pueden tomar partido. Es decir, no pueden desarmar a Hezbolá ni impedir que se rearme, pero tampoco pueden bloquear las operaciones israelíes como estoy diciendo. Solo pueden disparar en defensa propia, es decir, que FINUL ve cosas, pero no puede actuar. Sabe que Hezbolá está armándose, pero no puede quitarle las armas. Ve cómo Israel entra, pero tampoco puede detenerlo. Y ahora, con la guerra de Irán en activo, Hezbolá ha intensificado los ataques contra Israel desde el sur del Líbano. E Israel ha respondido intensificando sus operaciones en la zona, con cero consideración por la presencia de estas fuerzas. Y es que cuando ves las cosas que están pasando desde un punto de vista más pragmático, dices, mira, es que Israel ya ha demostrado tener poca consideración por la vida de civiles en sus campañas. Pero es que con lo del Líbano ya se ve cómo no tiene consideración ni por las tropas de la ONU. Los cascos azules tienen un estatuto de protección bajo el derecho internacional, no son civiles cualesquiera, están allí bajo un mandato de Naciones Unidas. Interferir con su labor es una violación directa de ese mandato. La propia FINUL lo dijo con esas palabras. La detención de un miembro de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas constituye una flagrante violación del derecho internacional. Israel no tiene derecho a parar, registrar, retener, ni mucho menos usar violencia física contra un militar español en misión de paz en la ONU. Punto. No hay interpretación alternativa que aguante. No es territorio israelí. Israel no es una autoridad sobre esos militares. No existe ninguna ley, tratado o acuerdo que justifique lo que han hecho. ¡Con todo eso, me limpio yo el culo! Y dirás, coño, pero ¿cómo es esto más grave que la vez que Israel mató a este cabo español en 2015? Pues porque a nivel diplomático aún puedes salvar cara diciendo que es una zona de combate y que los accidentes ocurren. Pero una detención en la que ves e identificas a un soldado de FINUL activamente y decides retenerlo durante una hora es una cosa muy diferente. Israel ha dicho que abrirá una investigación, lo mismo de siempre. Pero vamos, a mis ojos no es solo el resultado de la tensión que existe actualmente entre el gobierno de España e Israel, sino que Israel está marcando cada vez más una postura de que no respeta FINUL, de que quien va a controlar ese territorio son ellos porque son los que están dispuestos a usar la fuerza y contundencia sobre Hezbolá sin importarles el derecho internacional. Y esto va a obligar a la ONU a tomar uno de 3 caminos. O permito que las fuerzas de FINUL tengan más capacidad de respuesta contra ambos bandos, o me retiro, o sigo haciendo lo que estoy haciendo mientras mamonean a mis tropas. Y visto que al final esta misión de paz está ahí porque ambos países lo permiten, creo que la cosa va a moverse entre me retiro o me trago esta ofensa y sigo como si nada. Por supuesto, la respuesta del gobierno español me parece correcta. Tú tienes que cerrar filas y cubrir a los tuyos diplomáticamente. Las posiciones indonesias están sufriendo mucho, además del número de muertos y del número de heridos, pasan muchísimo tiempo bunkerizados y por esa razón el ejército español, en la parte de Naciones Unidas, estaba haciendo este convoy con una finalidad logística y cuando estaban en ese convoy fueron parados. Bueno, hasta ahí podíamos aceptarlo, pero a partir de ahí el hecho de que hubiera una detención absolutamente ilegal de un miembro de Naciones Unidas de un casco azul, en este caso de nacionalidad española, es inaceptable y por eso hemos hecho llegar nuestra más enérgica protesta. Salvo que me digas que el suboficial sacó una pistola y se puso a pegar tiros, no hay algo que realmente justifique que Israel pillase a este soldado de la fuerza internacional y se lo llevase por sus cojones. Para mí, insisto, la única motivación es la de dejar en evidencia que esa fuerza de paz no hace nada realmente. Y como sujeto de prueba han elegido a un soldado de un país que no les tiene simpatía. Ahora que
Tal como digo, la respuesta que tienes que dar es la de denunciar el hecho y promover un cambio, porque si no es que demuestras el punto de Israel, que eres irrelevante y que solo puedes quejarte de cuando se viola el derecho internacional. Y para ir cerrando, voy a mencionar otra postura que me ha parecido equivocada, y es la de la oposición en España. En este caso, la prensa preguntó a la portavoz del Partido Popular sobre qué opinaba de lo que había ocurrido, y ella dijo que había estado en controles de tráfico en los que la habían retenido bastante más tiempo que al suboficial. La ministra de Defensa, que ayer decía que sí, que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece, porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida. Para mí esta respuesta es para hacérselo mirar. De puertas adentro puedes pensar lo que quieras y podrás tener más afinidad con el gobierno de Netanyahu o vete tú a saber, pero a tus tropas tienes que darles la imagen de que pase lo que pase, tú vas a estar para cubrirles y no les vas a dejar tirados. Si fue cagada tuya, del otro o del de más allá es irrelevante. Quien tiene que ajusticiar es el propio país. Que compares un control de alcoholemia en España con un suboficial de tu ejército en una misión de paz retenido y trasladado a otro pueblo por fuerzas israelíes en plenas tensiones con Israel, por muy en desacuerdo que estés con el actual gobierno, insisto en que tienes siempre que proteger a los tuyos. Si no, ¿cómo van a confiar en que les cubres cuando son desplegados en una zona de conflicto? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero vamos, que no es ni lo peor. La situación en el sur del Líbano se está deteriorando de manera preocupante. 3 soldados indonesios de la brigada Finul bajo el mando español murieron en los días anteriores a este incidente. Las investigaciones apuntan a un proyectil israelí y a un artefacto de Hezbollah como posibles causas. Los cascos azules pasan el día en búnkers. El Estado Mayor ya está preparando planes de salida por si la situación se hace insostenible. Y mientras tanto, España ha convocado a la embajadora de Israel, ha protestado formalmente en la ONU y Robles insiste en que la misión tiene que continuar. Ahora que, ¿tiene sentido que 650 españoles sigan allí en esas condiciones? ¿Israel y Hezbollah pueden seguir atacando e ignorando a la Finul sin consecuencias? ¿Qué hace falta que pase para que alguien en la ONU le diga a esta gente que hay líneas que no se pueden cruzar? No sé responderte porque yo no tengo ni idea del asunto, así que mejor me ilustras tú en comentario. ¿Crees que España debería retirar el contingente del Líbano? ¿Qué respuesta tenía que haber dado el gobierno más allá de la respuesta diplomática? ¿Puede la Finul seguir siendo algo más que un símbolo con Hezbollah y Israel haciendo lo que les sale de las pelotas? Suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía, que ayuda a una barbaridad. Te doy el agradecimiento a Lionel Gramaglia, que renovó la suya ayer, y a Peter Gutiérrez, que se hizo también con una. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.